Mis hermanos y amigos, seguimos aquí estudiando la palabra del Señor y estamos concentrados analizando el mensaje del primer ángel que se encuentra en el capítulo 14 del Apocalipsis, los versos 6 y 7. Durante estas semanas hemos estudiado detalladamente cada una de las partes. Y hoy vamos a estudiar la segunda amonestación o exhortación que da el ángel. Esa exhortación dice: adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. La primera exhortación era: temed y da gloria a Dios. ¿Por qué se nos hacen estas exhortaciones? Y lo interesante aquí es que esta segunda exhortación nos habla de Dios como creador. Y si vamos a analizar brevemente a Dios como creador, pues Dios es trascendente. Sin embargo, antes de analizar eso, debemos ver el contexto en que Juan escribe. Juan, el discípulo, Juan el amado. Juan es muy mayor ya. Está rondando casi los 90 años. Y los enemigos, el imperio romano, lo ha llevado al exilio y lo ha mandado, no exactamente como un prisionero, pero como un exiliado a una isla de donde no puede salir, se le prohíbe salir. Es una isla rocosa llamada Patmos. Juan, durante su juventud, hizo lo mejor por el Señor y era un discípulo que se convertía en una bendición donde quiera que iba. Y el imperio se percató de que Juan hacía daño al imperio porque quitaba muchos adoradores al emperador y los pasaba a Jesucristo. Así que, como no pudieron eliminarlo a través de una tortura de meterlo dentro de aceite caliente, que eso fue algo providencial que Dios hizo, entonces ellos decidieron, ya mayor, mandarlo a Patmos, allí, exiliado, sin poder salir. Imagínate cómo se sentía Juan. Había hecho lo mejor por el Señor, ya sus años eran los años de una vejez bastante avanzada, y él allí confinado, sin amigos, con su iglesia, sus hermanos lejos, las iglesias lejos, él destruido por el poder del enemigo, se sentía derrotado, se sentía frustrado, sentía que había perdido la oportunidad de predicar por el Señor y ya estaba cansado, físicamente cansado. Y entonces ahora se sentía, aparte de cansado por su vejez, le diera la impresión que, bueno, todo el esfuerzo como que no había valido la pena. Solitario, sin hermanos, sin amigos que le acompañaran. Seguro con el deseo de ya ir al descanso, porque ya no había esperanza para él. Y exactamente en esa situación, donde a él le parece que ya todo se ha perdido, que ya lo único que le queda es morir, ahí, cuando ya todo está perdido, aparece el Cristo glorificado. Jesucristo viene para acompañar a su fiel guerrero, hombre que ya estaba en los días finales de su vida. Y Jesús viene allí, Jesús glorificado, el Cordero, el Rey de Reyes, viene. Y en el capítulo 1, Juan describe al Señor Jesús en su gloria, al Señor Jesús Dios, Dios eterno. Y cuando todo estaba perdido, el Señor hace de Juan un instrumento para que pudiese escribir la revelación del Rey de Reyes, o sea, la revelación de Jesucristo.
Y lo que para Juan parecía perdido, ahora el Señor volvió a traer vida. Y eso es un mensaje para nosotros. Juan ya estaba al borde del fin de su vida. Y exactamente ahí viene su Señor para consolarle y hacerle un instrumento para escribir uno de los libros más apasionantes de la Escritura, la revelación de Jesucristo, el Apocalipsis. Y ese trabajo que él hizo nos alcanza hoy a nosotros. Y mire, estamos estudiando el libro del Apocalipsis, que sería un libro para preparar a un pueblo para el tiempo del fin, prepararlo para que esté listo cuando Jesús venga por segunda vez. Ese Dios que es creador del universo, que es creador de esta tierra, del mar, del cielo que nos rodea, es un Dios también personal, un Dios inmanente. Dice el apóstol Pablo que Jesús no está lejos de nosotros. Él lo dice allí en Hechos, lo dice el apóstol Pablo, dice en Hechos 17, 27, dice, no está lejos de cada uno de nosotros. A pesar de que Dios es eterno, Él nos acompaña cada día. Conoce nuestras luchas, nuestras necesidades, nuestros dolores, nuestras desgracias. Y cuando parece que todo está perdido, Él está ahí para consolarnos, para hacernos ver que esta vida es más que nuestra pobre existencia, que la vida cobra sentido solo cuando Él está cerca de nosotros. Y esto es fundamental que lo experimentemos. Dice el salmista en el Salmo 8, cuando él ve las obras de los dedos de Dios, dice, ¿qué es el hombre para que tengas memoria de él y que lo visites? Pues es porque Dios ama a sus criaturas que hizo a su imagen, seres morales con libre albedrío. Dios nos ama y lo mostró descendiendo del cielo y encarnándose para pagar nuestra muerte eterna, para que su infelicidad fuera nuestra felicidad, para que su maltrato fuera nuestra seguridad, para que su sufrimiento fuera nuestra paz. Dios, que es trascendente, es un Dios inmanente, y tú y yo necesitamos conocerlo de manera personal. Él estará ahí con nosotros cuando las cosas parezcan mal, cuando ya no haya más esperanza. Ahí está el Señor, y Él nos lo ha mostrado cientos de veces a través de su palabra. Israel estaba esclavo, tenía más de 400 años de esclavitud en Egipto. Ya no había oportunidad, gente inculta, gente que había perdido la noción de Dios y vivía en el imperio más poderoso del mundo. Cuando todo estaba perdido, ahí llegó Dios. Hizo maravillas. Destruyó ese gran imperio, abrió el mar y llevó a su pueblo por un camino seco en medio del mar y lo llevó a la tierra prometida. Ese es Dios, que en nuestras desgracias, cuando ya no hay nada, Él es nuestra gran solución. Esa es una cosa que necesitamos destacar. Pero ahora destaquemos la segunda exhortación que tiene el mensaje del primer ángel. Dice, adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este mensaje que era para el tiempo del fin, donde vivimos hoy, es trascendental, porque hoy aparece una teoría que es la teoría de la evolución. Y la teoría de la evolución lo que hace es deslegitimar lo que Dios nos ha dicho, nos hace desvirtuar al Dios creador, y cuando nos quedamos sin un Dios creador, nos quedamos sin esperanza. Así que
esta exhortación de adorar a aquel que hizo el cielo y la tierra y el mar y la fuente de las aguas, nos da identidad de que no somos frutos del azar, que no somos fruto de un accidente cósmico, no, somos fruto del Dios creador. ¿Te das cuenta? Hoy cuando el mundo va tras un concepto falso de la creación del ser humano que habla que es por evolución, Dios le da sentido a nuestra existencia. Todos los seres humanos tenemos problemas, dificultades, podemos sufrir de enfermedades, nuestros seres queridos pueden sufrir, nosotros mismos podemos sufrir, la nación donde podamos estar puede colapsar. Eso le puede pasar a cualquiera, crea o no en Dios. Pero hay una diferencia en aquel que confía en que Dios existe, que Dios lo ha creado. ¿Por qué? Porque tiene fuerzas para soportar, tiene una esperanza que va más allá del sufrimiento. ¿Cuál? Dios, el Padre Creador, nos da la seguridad, nos da confianza en el futuro, pero aquel que sufre las mismas cosas, pero no tiene a Dios, porque sencillamente le han dicho que no hay Dios, que Él desciende, que los seres humanos descendemos de los primates. ¿Qué esperanza le queda? No le queda ninguna. Solo le queda esperar morir y ya. Es triste vivir sin esperanza. Pero cuando nos dice que adoremos a aquel que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas, nos está poniendo en contacto con nuestro Creador. Y cuando nosotros podemos ver el mundo que nos rodea, el universo que nos rodea, es impresionante. Ver nuestro sol nos impacta. La energía que gasta el sol en un minuto, si sumáramos toda la energía que ha gastado este planeta desde que se creó hasta hoy, la energía que gastamos sería insignificante. Pero si comparáramos nuestro sistema solar con la galaxia donde estamos, somos más insignificantes todavía. Y si comparáramos nuestra galaxia con los millones de galaxias que Dios ha creado, pues prácticamente seríamos de nada. Seríamos una partícula de polvo en el universo. Pero a este planeta Dios lo hizo. Dios hizo todo lo que aquí se encuentra. Creó una raza que era hecha de su imagen. Y un día el pecado lo arruinó todo. Pero a ese Dios es el que nos invitan Juan no, el ángel, a adorarle. Porque eso le da sentido a la existencia, nos da entendimiento de que no vivimos a la intemperie de las cosas del universo, de las naciones, de las vicisitudes de la vida. No, hay un Dios que nos cuida. Eso es cuando vemos un Dios en lo grande, en las galaxias, que es incomparable. Pero también podemos ver acerca a nuestro Creador. Cuando nos sentamos a la mesa y podemos tener frutas, podemos tener oleaginosas, imaginémonos las frutas, banano, en algunos lugares le dicen cambur, mangos, peras, manzanas, piñas, o como se les llama en otros lugares, ananá, aguacate o polentas. Toda esta variedad de alimentos nos habla de cómo aparecieron. Eso no puede haber sido por evolución, porque según la evolución se crea lo que se necesita. Y la pregunta, bueno, ¿para qué se necesitarían tanta variedad de frutas? ¿Para qué se necesitarían tanta variedad de oleaginosas? Están todos los porotos o las caraotas, lentejas, garbanzos, que es una cosa que impresiona. Y si viésemos otras cosas, por ejemplo, los frutos secos, dice, estos, según la evolución, ¿cómo llegó esto? Bueno, no hay una forma de explicarlo,
Pero es que eso Dios lo hizo para sus criaturas hechas a su imagen. Lo hizo para que fuéramos felices, para que tuviésemos cuerpos saludables. O sea, ahí también podemos ver a Dios. Cuando tú te estás comiendo un mango, o te estés comiendo un banano, un cambur, cuando te estés comiendo una piña, una ananá, o un abacaxi, como dicen los brasileros, Dios la hizo pensando en la felicidad de sus hijos. Cuando te sientes a la mesa, querido hermano y amigo, y mires lo que Dios te ha hecho, para que seas feliz, para que te sostenga, para mostrarte que Dios está interesado en ti y en mí. Agradece, porque ese es el Dios que hizo la tierra y la tierra que produce los alimentos. Hay gente que se impresiona cuando Jesús alimentó a 5,000. Claro que impacta, pero hermanos, todos los días la tierra produce para hoy casi no, hay 8,000 millones de habitantes, 8,000 millones de habitantes sobre la faz de la tierra, y Dios los alimenta. Que el corazón egoísta hace que algunos pasen hambre. Pero todo eso es un milagro del Dios creador, sostenedor y mantenedor de esta tierra, sin contar que mantiene el universo. Ese es un Dios que también cuida de ti y de mí. Y lo impresionante de todo esto, hermanos, es que ese Dios creador del universo, ese Dios creador de esta tierra, con todas sus maravillas, la fauna, la flora, el alimento para los seres humanos, que es algo impresionante, hermanos. Ese Dios que hizo todo esto, un día dejó el trono, dejó la adoración de los ángeles. Estamos hablando de la segunda persona de la Trinidad, el Señor Jesucristo. Lo dejó todo y se encarnó para salvar a la raza humana rebelde y perdida. Se negó todo para luego darnos todo. Este planeta que lo arruinamos, el Señor vino y pagó la deuda, porque Jesucristo es nuestra justicia. Jesucristo es nuestra santificación. Jesucristo es nuestra vida eterna. Y Él lo dejó todo para salvar a un planeta ingrato, para salvarte a ti y a mí. Por lo cual, cuando yo puedo entender que Dios es mi creador, le debo respeto, le debo reverencia, le debo gratitud, pero también le debo una entrega, porque Él es mi Dios, porque me hizo, porque no vivo a la deriva, porque necesito estar en armonía con Él, su palabra, su ley. Y ahí esa gran amonestación: adorad al que hizo los cielos y la tierra. Sí, adorad al que creó todo esto, pero que nos creó a nosotros. Y hoy nuestros cuerpos que están degradados por un poquito más de 6,000 años de pecado, el Señor un día transformará nuestros cuerpos, pero también transformará este planeta que estamos destruyendo, que está destruido por el pecado. Por lo cual necesitamos escuchar la segunda exhortación del mensaje del primer ángel: adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra. Debemos conocer a Dios, nuestro Creador, que es también nuestro Redentor, que murió en la cruz para pagar la desgracia de la humanidad, pagar nuestras deudas, nuestra deuda de pecado. Por eso es que en Él somos justificados, porque Él lo pagó, y eso necesitamos experimentarlo. ¿Qué cosa? El poder creador de Dios en nosotros. Siendo seres decaídos, el Señor quiere transformarnos, renovarnos, recrearnos, transformarnos a fin de ser idóneos para vivir en esa tierra renovada
que Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva. Querido hermano, ten presente de adorar al que nos creó y al que nos redimió, porque sólo así nuestra vida tiene sentido. Vamos a orar. Querido Jesús que estás en los cielos, gracias por amarnos. Gracias por enviarnos tu Santo Espíritu para hablar a nuestras almas. Y Padre Celestial, que estás en el trono del universo, gracias por darnos la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hoy volvemos a decir, toma nuestros corazones, Señor Jesús, ayúdanos a recibir de tu poder creador para que ese poder nos transforme para la gloria de tu nombre y adorarte como tú quieres. Lo pedimos únicamente en tus méritos, querido Jesús. Amén. Queridos hermanos y amigos, si Dios lo permite, nos veremos la próxima semana.